Cancela tu cita y ven a limpiar la casa. Es lo menos que puedes hacer, dijo mi nuera. Cuando dije que no, se levantó y gritó frente a todos. Eres inútil. Agarré mi bolso y salí sin mirar atrás. Días después, lo perdió todo. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera Melissa como si fueran lo más natural del mundo. Estábamos en medio de la fiesta de cumpleaños de mi nieta Valerie, rodeados de 30 invitados, globos morados por todas partes y el dulce olor del pastel de chocolate de 3 capas que había estado horneando desde las 5 de la mañana. Tenía el teléfono pegado a mi oído. Al otro lado, al señor Anderson, el tasador de antigüedades, acababa de ofrecerme 45,000 pesos por el collar de ópalo que heredé de mi madre. $45,000. Era mi salvación, mi única manera de tener algo propio después de 12 años sintiéndome una extraña en mi propia casa. Pero a Melissa no le importaba. Se plantó frente a mí con esos tacones de charol negro que siempre lleva para verse más alta, más poderosa. Su costoso perfume me golpeó. Eleanor, ¿me estás escuchando? La cocina es un desastre. Cancela esa llamada ridícula y ponte a limpiar. Es lo mínimo que puedes hacer después de que te damos un techo sobre tu cabeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Oh, tal vez así lo brava. Bajé el teléfono. Miré a Melissa directamente a los ojos. Y por primera vez en 12 años, en 4,380 días de humillación, dije, no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados dejaron de hablar. Incluso la música pareció apagarse. Melissa parpadeó 2 veces como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Dije, no, Melissa. Estoy en una llamada importante. Su rostro se transformó. La sorpresa se convirtió en una rabia que nunca había visto antes. Se levantó de su silla tan rápido que la volcó. El sonido del metal contra el suelo hizo que Valerie saltara. Y luego gritó. Gritó para que todos pudieran escuchar. Eres inútil. Eres una carga inútil que solo ocupa espacio en esta casa. La tarta de chocolate de 3 capas que había hecho con tanto amor seguía intacta en la mesa. Los globos morados flotaban en la brisa. Mi nieta Valerie me miraba con lágrimas en los ojos, y mi hijo, David, mi único hijo, permanecía sentado, con los ojos fijos en su plato, como si nada estuviera pasando. Agarré mi bolso de cuero marrón, el que Ernest me regaló por nuestro 30 aniversario. Pasé mi mano sobre el cuero desgastado sintiendo su textura familiar, su promesa de tiempos mejores. Miré una última vez a David esperando. Ya no sabía qué estaba esperando. Y me fui. Caminé entre los invitados con la cabeza en alto. Aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Escuché los murmullos, las miradas de lástima, el incómodo silencio que dejé a mi paso. No me atrás. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Melissa nunca imaginó mientras me gritaba frente a todos, era que la llamada que interrumpió no era cualquier llamada. El señor Anderson estaba esperando mi respuesta sobre el collar de ópalos. Esas piedras iridiscentes que brillaban con todos los colores del arco iris, las mismas que mi madre me dio en su lecho de muerte, diciendo, guárdalas para cuando realmente las necesites. Ese momento había llegado. Pero lo que sucedió después, lo que descubrí en los días siguientes, fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Y Melissa, con todo su veneno y arrogancia, no tenía idea de que su grito, ese insulto frente a 30 testigos, acababa de sellar su destino. Si alguna vez te has sentido inútil en tu propio hogar, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que viene a continuación, nadie lo vio venir. Y si esta confesión está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias como esta. Historias que necesitan ser contadas. Llegué a la casa de Rebecca con los ojos secos. Las lágrimas se me habían acabado en el camino. Ella abrió la puerta, vio mi cara y no preguntó nada. Solo me abrazó. Pero para entender cómo llegué a ese momento, a ese grito que me rompió en dos frente a 30 personas, necesito volver atrás. Necesito contarte cómo una mujer de 68 años, dueña de su propia casa, terminó sintiéndose como una sirvienta no remunerada en el lugar que construyó con su esposo. Todo comenzó hace 12 años cuando murió Ernest. Era un martes de octubre cuando el cielo estaba tan azul que parecía falso. Ernest estaba regando las aelas de un rosa brillante en el jardín. Esas flores que tanto amaba cuando simplemente se detuvo. El infarto fue masivo. Ni siquiera tuvo tiempo de llamarme. Lo encontré allí entre las flores, la manguera aún en su mano. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. La casa se sentía enorme, vacía, llena de los fantasmas de conversaciones que nunca tendríamos. David venía a visitarme todos los fines de semana, preocupado, cariñoso.
traía a Melissa y a Valerie, que era solo una bebé de 6 meses. Entonces, mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande, me decía David mientras servía café. ¿Por qué no compartimos el espacio? Así, no estarás sola y podríamos ahorrar en el alquiler. Sonaba reasonable. Sonaba como un hijo cariñoso. Qué ingenua fui. Al principio, Melissa era una persona diferente. Amable, considerada, incluso cariñosa. Me ayudaba con la cena, me preguntaba cómo había dormido, me abrazaba cuando me veía triste. Pensé que no solo había ganado una nuera, sino una hija. La transformación fue gradual, tan lenta que no la vi venir. Comenzó con pequeñas cosas. Un comentario sobre mi cocina. Oh, Eleanor, ¿no crees que usaste un poco demasiado de sal? Luego sobre cómo me vestía. A tu edad, deberías usar colores más discretos, ¿no crees? Luego sobre mis amigas del círculo de tejido. Esas mujeres solo van a chismear. Estás perdiendo el tiempo. Cuando Valerie cumplió 1 año, Melissa dejó su trabajo. Para dedicarme al bebé, dijo. Pero la que terminó cuidando a Valerie fui yo. Yo era la que se despertaba a las 3 de la mañana cuando ella lloraba. Yo era la que le hacía la comida, le cambiaba los pañales, la cantaba para dormir. Melissa salía con sus amigas porque necesito un descanso, Eleanor. Ser madre es agotador. Y me quedé callada porque amaba a mi nieta. Porque pensaba que así era como las familias debían apoyarse mutuamente. Pero hubo un día que marcó el verdadero comienzo de mi pesadilla. Valerie tenía 3 años. Estaba preparando el almuerzo cuando escuché el estruendo. Melissa había dejado caer deliberadamente su taza de café en el suelo de la cocina. La vi hacerlo. Nuestros ojos se encontraron. Oh, soy tan torpe, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eleanor, ¿puedes limpiar esto? Quiero decir, tú no trabajas. Tienes todo el tiempo del mundo. Algo en su tono me puso los pelos de punta. No era una solicitud. Era una orden disfrazada de accidente. Limpié el café y al día siguiente limpié otro accidente y otro y otro. Los años siguientes fueron una espiral descendente de la que no sabía cómo escapar. Me asignaron tareas como si fuera parte del inventario de la casa. Cocinar el desayuno, el almuerzo y la cena. Lavar la ropa de todos, planchar las camisas de David y los vestidos de Melissa, limpiar los 3 baños, trapear, quitar el polvo y organizar. Mientras tanto, Melissa y David salieron a restaurantes elegantes. Viajaron a Miami, a Las Vegas, a Napa. Regresaron bronceados y felices con maletas llenas de ropa nueva. Mamá, te traje este chal. Lo vi y pensé en ti, diría David, entregándome algo que claramente era lo más barato de la tienda de souvenirs. Sonreiría y lo guardaría en mi pequeño armario porque sí, mi armario era pequeño. Hace 8 años, Melissa entró en mi dormitorio, el dormitorio principal, el que había compartido con Ernest durante 35 años. Eleanor, necesitamos esta habitación. Es más grande, y David necesita espacio para su oficina en casa. Estarás más cómodo en el trastero. Es acogedor. El trastero mide 8 pies por 10 pies. Al lado de la lavandería, donde el ruido de la lavadora me despertaba cada mañana a las 6, donde el calor era insoportable en verano porque no tenía ventilador, donde el olor a detergente se filtraba en mi ropa, mi cabello, mis pulmones. Pero la habitación no era la peor parte. Lo peor era la soledad. Mi único refugio eran los jueves. Todos los jueves a las 4 de la tarde, me reunía con mi círculo de tejido en casa de Rebecca. Éramos 6, todas viudas o divorciadas, todas con historias que contar, mientras tejíamos mantas, bufandas, suéteres. A Melissa le desagradaban esos jueves. «Vas a salir otra vez. Valerie te necesita», decía, aunque Valerie estaba perfectamente bien jugando en su tableta. «Eres tan egoísta, Eleanor. Solo piensas en ti misma». Pero fui. Era lo único que me quedaba de mí misma. Hasta hace 3 meses, algo sucedió que debería haberme abierto los ojos para siempre. Era mi cumpleaños, 68 años. Le pregunté a Melissa con un mes de anticipación si podía usar la sala de estar para invitar a mis amigos del círculo de tejido. Solo queríamos tomar café, comer pastel y charlar. Por supuesto, Eleanor, también es tu casa, me dijo con esa sonrisa perfecta que había aprendido a desconfiar. El día de mi cumpleaños, llegué a casa después de hacer la compra. Abrí la puerta y encontré la sala llena de amigos de Melissa. La música a todo volumen, botellas de vino y aperitivos por todas partes. Eleanor, justo a tiempo, gritó Melissa sobre la música. Organizamos una reunión de última hora. ¿Puedes traernos más hielo? Mis amigos me estaban esperando en casa de Rebecca. Tuve que llamarlos para cancelar.
Algo surgió. Les dije, con la voz quebrada. Rebecca no me creyó. Eleanor, ¿qué está pasando en esa casa? Nada. Becca, todo está bien. Pero nada estaba bien. Y ese día, mientras servía hielo a los amigos de Melissa en mi propia sala de estar en mi cumpleaños, algo dentro de mí comenzó a morir. O tal vez empezó a despertarse porque 3 meses después, en la fiesta de cumpleaños de Valerie, cuando Melissa me gritó delante de todos que era inútil, esa parte de mí que había estado dormida, humillada y pisoteada durante 12 años finalmente dijo, basta. Rebecca me abrió la puerta a las 8 de la noche. Llevaba su bata de algodón con flores, la que usa cuando no espera visitas, y sus gafas de lectura colgaban de una cadena de oro. Con solo mirarme a la cara, supo que había estado esperando. Entra, Eleanor. El té ya está listo. No me preguntó qué había pasado. Rebecca tiene esa sabiduría que solo viene de 70 años de vida y 40 años de amistad. Sabía que hablaría cuando estuviera lista. Me senté en su cocina en esa mesa de madera donde habíamos tejido tantas tardes, donde habíamos llorado por nuestros maridos muertos, donde habíamos reído hasta que nos dolía el estómago. El olor del té de manzanilla me envolvió como un abrazo. Ella me gritó, finalmente dije frente a 30 personas. Me dijo que no sirvo para nada. Rebecca sirvió el té en esas tazas de porcelana blanca que tanto atesora. No dijo nada. Solo esperó. Y entonces me desmoroné. Look, honey, to do. No solo sobre la fiesta de Valerie, sino todo lo demás. Los 12 años de pequeñas muertes diarias, las miradas de desprecio, los accidentes con el café, como me habían quitado mi dormitorio, como pasé mi último cumpleaños sirviendo hielo. Duermo junto a la lavandería, Becca, en una habitación que ni siquiera tiene una ventana de verdad, solo un tragaluz que me despierta a las 5 de la mañana. Rebecca dejó su taza sobre la mesa con un clic agudo. Y la casa cuyo nombre es la casa en parpadeé. No había pensado en eso en años. Ernest me la dejó. Creo que sí. ¿Tú crees? Rebecca se levantó con una energía que no había visto en meses. Eleanor, ¿dónde están los papeles de la casa? En el estudio, pero ahora es la oficina de Melissa. Ella guarda todo bajo llave. Rebecca fue a su habitación y regresó con una carpeta. La abrió sobre la mesa y sacó documentos que reconocí de inmediato. Eran copias de las escrituras que Ernest y yo habíamos firmado cuando compramos la casa hace 38 años. Cuando Ernest murió, ¿firmaste algo para transferir la propiedad? Busqué en mi memoria. Recuerdo esos primeros meses, el dolor, la confusión, las reuniones con los abogados, los papeles de la herencia, el testamento. No, Ernest me dejó todo. No había nada que transferir. Yo era la única heredera. Entonces la casa sigue a tu nombre, Eleanor. Tu nombre. No el de David. No el de Melissa. El tuyo. Esas palabras me golpearon como agua fría. Durante 12 años, me había sentido como una invitada no deseada, como alguien que debería estar agradecida por tener un techo sobre su cabeza. Melissa lo había repetido tantas veces que terminé creyéndolo. Pero la casa era mía. Necesitas ver esos papeles, insistió Rebecca. Necesitas saber exactamente qué documentos hay en esa oficina y por qué Melissa los tiene bajo llave. Me quedé en casa de Rebecca esa noche y la siguiente y la siguiente. David llamó al segundo día. Su voz sonaba tensa, incómoda. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. ¿Preocupados? ¡Qué palabra tan curiosa! Estoy bien, David. Necesito tiempo para pensar. Mira, mamá, ya hablé con Melissa. Ella exageró. Está bien, sabes cómo se pone cuando está estresada. Con la fiesta de Valeria, el gasto es todo eso. Vuelve a casa. Podemos hablar. Escuché un ruido de fondo. La voz de Melissa, aunque no pude entender lo que decía. No voy a volver todavía. ¿Qué? La voz de David subió una octava. Mama, no seas dramática. También es tu casa. Mi casa, también. Como si fuera una concesión. Como si me estuvieran haciendo un favor. Adiós, David. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Durante esos 3 días, Rebecca y yo hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contó cosas que había notado, pero que nunca había dicho, respetando mi dignidad, esperando a que yo las viera por mí misma. Hace 2 años, en la fiesta de Navidad del vecindario, Melissa les dijo a los vecinos que tenías problemas de memoria, que olvidabas cosas, que te confundías. Me quedé helado. No olvido nada, Becca. Lo sé, pero ella está sembrando la idea, sentando las bases ¿para qué? Rebecca me miró con esos ojos grises que habían visto demasiado del mundo como para declararte incompetente, Eleanor, y quitarte todo. Miau.
No pude dormir esa noche. Me acosté en la cama de la habitación de invitados de Rebecca, mirando al techo, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba ensamblando comenzaban a encajar. Los comentarios sobre mi edad, las bromas sobre mi memoria, la forma en que Melissa siempre me interrumpía cuando hablaba con otras personas, terminando mis frases, corrigiendo lo que decía. No era descuido. No era una falta de respeto casual. Era unplanned. En el tercer día, Rebecca hizo panqueques para el desayuno. Nos sentamos en su pequeño comedor, con el sol de la mañana entrando por la ventana, y me dijo algo que cambiaría todo. Tengo un sobrino, Julian. Es abogado. Se especializa en derecho de familia, casos como el tuyo, casos como el mío. Abuso financiero y emocional a personas mayores por parte de familiares. Es más común de lo que piensas, Eleanor. Y es un crimen. La palabra crimen me golpeó en el pecho. No quería meter a mi hijo en problemas legales. Solo quería, ¿qué quería? Respeto. Que me devolviera mi casa. Mi vida. No lo sé, Becca. Él es mi hijo y tú eres su madre. La mujer que lo dio a luz, lo crió, lo amó. ¿No cuenta eso? No tenía respuesta para eso. Esa tarde, David apareció en casa de Rebecca. Traía flores, de esas que venden en el supermercado, envueltas en celofán. Se veía cansado, pero no arrepentido. Mamá, basta con el drama. Vamos a casa. No es drama, David. Melissa está muy arrepentida. Ya habló con Valerie. Explicó que hubo un malentendido. La chica siempre te extraña, Valerie. Siempre usaron a mi nieta como cebo emocional. ¿Y tú, David, qué piensas de todo esto? Se movió incómodamente en la silla del comedor de Rebecca. Creo que todos nos molestamos, pero somos familia. Las familias pelean y se perdonan. Cuando ella me gritó, tú no dijiste nada. Solo te quedaste ahí sentado. No quería empeorar las cosas. No querías incomodar a tu esposa. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Finalmente, David suspiró. ¿Qué quieres que haga? Mama, divorciate a ella. Melissa es la madre de mi hijo. Y yo fui su madre. Pero aparentemente eso importaba menos. Iré a casa, dije finalmente. Pero las cosas van a cambiar, David. Voy a cambiar. Regresé a mi casa esa tarde. Melissa me estaba esperando en la sala. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó. Eleanor, perdóname. No sé qué me pasó. El estrés, las preocupaciones. Dije cosas horribles, cosas que no quería decir. Su abrazo se sintió falso como todo lo demás. Pero la abracé de vuelta porque David nos estaba mirando desde las escaleras con esperanza en sus ojos. Está bien, Melissa. ¿De verdad me perdonas? Sus lágrimas empapaban mi blusa. ¿De verdad? Pero por dentro, algo había cambiado. Mientras la sostenía, oliendo su perfume caro y sintiendo sus lágrimas de cocodrilo, recordé las palabras de Rebecca. Estás sentando las bases para quitarte todo. Y en ese momento, abrazando a mi nuera, que lloraba lágrimas falsas, tomé una decisión. Si ella estaba jugando al ajedrez, entonces yo también jugaría. Pero ella no sabía que acababa de despertar a una rival que había pasado 12 años estudiando cada uno de sus movimientos. Los primeros días después de mi regreso fueron extrañamente tranquilos. Melissa actuaba como si fuéramos mejores amigas. Me preguntaba si había dormido bien, me servía el café por la mañana, incluso se ofrecía a ayudarme a preparar la cena. Todo era una mentira, tan perfecta que era casi graciosa. David parecía aliviado. Mira, mamá, solo necesitabas hablar. Las cosas pueden funcionar cuando todos hacemos nuestra parte. Asentí. Sonreí. Fui con la corriente. Pero por la noche, en mi habitación junto a la lavandería, con el olor a detergente impregnando las sábanas, pensaba, planeaba. Recordaba cada detalle de lo que Rebecca me había contado. El jueves siguiente, fui a mi círculo de tejido. Melissa no se opuso. Claro, Eleanor, disfruta de tu tarde con las damas. Te lo mereces. Esa amabilidad me puso más nerviosa que sus gritos. En casa de Rebecca, mis amigas me recibieron con abrazos y miradas preocupadas. Todas sabían lo que había pasado en la fiesta de Valerie. Las noticias viajan rápido en nuestro vecindario. ¿Estás bien, Eleanor? ¿Estás bien, Eleanor?, preguntó Susan, la más joven del grupo, apenas 62. Estoy aprendiendo, respondí. Rebecca me apartó a su cocina mientras los demás sacaban su lana y agujas. Mi sobrino Julián quiere hablar contigo. Él dice que es urgente. ¿Por qué urgente?
Porque hizo algunas indagaciones y encontró cosas, Eleanor, cosas que necesitas saber. 2 días después, un sábado por la tarde, mientras Melissa y David habían llevado a Valeria al cine, fui a la oficina de Julian. Era un edificio modesto en el centro, 3er piso, sin ascensor. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Julian era un hombre de unos 45 años con gafas y una sonrisa amable que me recordaba a Rebecca. Me ofreció agua, café, una silla cómoda frente a su escritorio, que estaba cubierto de archivos. Señora Eleanor, mi tía me habló de su situación. Hice un poco de investigación con su permiso y hay cosas que necesita saber. Sacó una carpeta. La abrió frente a mí. Melissa Fuentes tiene 39 años, un historial crediticio comprometido. Debe un total de 85,000 pesos entre 3 tarjetas de crédito, 2 préstamos personales y un préstamo de auto. No podía respirar. $85,000. Los intereses la están devorando. Compras excesivas, viajes, restaurantes. Su patrón de gasto es insostenible. Pensé en todos esos viajes a Miami, la ropa de diseñador, los zapatos caros, las cenas en restaurantes donde un plato costaba lo que yo gastaba en comestibles para toda una semana. Por eso necesita la casa, dije en voz baja. Exactamente. Tu casa, según el condado, tiene un valor aproximado de 850,000 pesos. Si ella logra venderla, puede pagar sus deudas y tener suficiente para empezar de nuevo. Pero hay un problema. La casa está a mi nombre. Correcto. Y según la ley, mientras estés vivo y en pleno uso de tus facultades mentales, nadie puede tocar esa propiedad sin tu consentimiento. La palabra viva resonó en mi cabeza de una manera que no me gustaba. Y si alguien me declarara mentalmente incompetente, Julian me miró con esos ojos que habían visto demasiados casos como el mío. Entonces tu hijo, como pariente directo, podría solicitar la tutela legal. Y con esa tutela, él podría tomar decisiones sobre tus bienes, incluyendo la venta de la casa, incluso si yo no estoy de acuerdo. Si te declaran legalmente incompetente, tu opinión ya no importa a los ojos de la ley. Me recosté en la silla. Sentí como si las paredes se cerraran. Mi tía me dijo que Melissa ha estado comentando en el vecindario sobre tus supuestos problemas de memoria. No tengo problemas de memoria. Lo sé. Pero ella está construyendo una narrativa. Testigos que puedan testificar que olvidas cosas, que te confundes, que necesitas supervisión. Es un proceso lento pero efectivo. ¿Qué puedo hacer? Julián cerró la carpeta y me miró directamente. Protégete. Documenta todo y prepárate para lo que viene. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. 85,000 pesos en deudas. Mi casa valorada en 850,000 pesos. Las piezas encajaban con una claridad que me enfermaba. Esa noche en la cena, Melissa soltó la bomba. Eleanor, necesitamos hablar de algo importante. David dejó el tenedor. Valeria estaba jugando en su tableta en la sala. Queremos remodelar la casa. Ha necesitado una actualización durante años. Los baños, la cocina, los dormitorios, todo. Ramudalá, rapatí. Sí, hemos estado ahorrando, pero no es suficiente. Necesitamos unos 30,000 pesos para empezar. 30,000 pesos, casi un tercio de su deuda. No tengo ese tipo de dinero, Melissa. Pero tienes el collar. Su voz seguía siendo dulce, pero había acero debajo. Ese collar de ópalo que cuidas con tanto esmero. Mi tía tiene una joyería en Beverly Hills. Ella podría tasarlo, darte un buen precio. Ya ha sido tasado. $45,000. Los ojos de Melissa se iluminaron. ¿Vías? Perfecto. Vendas al collar. Usamos 30,000 pesos para la remodelación y tú te quedas con 5,000 para ti. Es una situación en la que ambos ganamos al remodelar mi casa. Nuestra casa, Eleanor. David intervino por primera vez. Todos vivimos aquí. Todos nos beneficiamos. Miré mi plato de sopa de lentejas. La cuchara temblaba en mi mano. Lo pensaré. No hay mucho que pensar, mamá. La voz de David se endureció. Es justo. Pagamos los servicios públicos, la comida, todo. Lo pensaré. El verdadero rostro detrás de la máscara. Lo pensaré, rapatí. Melissa sonrió, pero no era una sonrisa amable. No te demores demasiado, Eleanor. Los materiales están cada vez más caros. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba oscura, en silencio. Pasé por el estudio en la oficina de Melissa. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Entré. El escritorio estaba ordenado casi obsesivamente.
carpetas de colores, bolígrafos ordenados por tamaño, un portátil cerrado. Busqué en los cajones con manos temblorosas. En el tercer cajón, debajo de algunos catálogos de muebles, encontré una carpeta de plástico verde. La abrí, y mi mundo se detuvo. Eran documentos de transferencia de propiedad para mi casa. Pero las firmas no eran mías. Alguien había falsificado mi firma en al menos 5 documentos diferentes. Escrituras, poder notarial, autorizaciones para vender. Todo era falso. Seguí buscando. Detrás de la carpeta verde, había sobres. Abrí uno. Correos electrónicos impresos entre Melissa y el agente inmobiliario en Pasadena. Estimada señora Fuentes, confirmamos la recepción de la documentación. La casa en Bestridge está lista para ser listada tan pronto como tengamos la escritura final. Precio sugerido $850,000 pesos. Nuestra comisión es del 4%. Esperamos su respuesta. Fecha del correo electrónico, hace 2 semanas. Había otro sobre. Este con el membrete de un bufete de abogados. Proceso para la declaración de incapacidad mental. Client Melissa Fuentes. Asunto, Eleanor Duran. Cita el 28 de noviembre a las 10:30 de la mañana. 28 de noviembre, dentro de 15 días. Saqué mi teléfono. Con manos temblorosas, fotografié cada documento, cada correo electrónico, cada hoja de papel en esa maldita carpeta. Cuando terminé, volví a poner todo exactamente como lo encontré. Cerré el cajón. Salí de la oficina como un fantasma. En mi habitación, me senté en la cama y miré las fotos en mi teléfono. La evidencia estaba ahí, clara, irrefutable. Melissa no solo quería quedarse con mi casa. Quería borrarme, declararme incompetente, venderlo todo. ¿Y David, mi hijo, lo sabía? ¿Era un cómplice o solo un idiota cegado por su esposa? No lo sabía. Y esa duda dolía más que todas las humillaciones juntas. Pero una cosa sabía, no podía seguir haciéndome la víctima. Abrí mi correo electrónico. Eran las 2 de la mañana, pero tenía que escribir. Becca, tengo la prueba. Todo. Voy a ver a Julian mañana. Esto se acaba ahora. Su respuesta llegó en segundos. Ya era hora, Eleanor. Ya era hora. Me acosté con el teléfono contra el pecho, sintiendo algo que no había sentido en 12 años. Poder. El domingo amaneció. Con un rayo de sol agresivo atravesando el tragaluz de mi habitación, Melissa preparó un desayuno especial. Tortitas, tocino, jugo de naranja recién exprimido. El Orlino la casa. Scientate Eleanor. Hoy cocino yo. Descansa. David leía el periódico. Valeria estaba coloreando en su libro de princesas. Todo parecía una escena familiar perfecta de una revista. Pero yo había visto los documentos. Yo conocía la verdad. Y ahora, cada sonrisa de Melissa se sentía como el filo de un cuchillo. ¿Has pensado en el collar? Melissa preguntó mientras servía café. La remodelación no puede esperar. Hay humedad en las paredes, Eleanor. Si no lo arreglamos pronto, va a empeorar. Todavía estoy pensando en ello. ¿Qué hay que pensar? David dejó el periódico. Mamá, el collar está guardado en una caja. No lo usas. No lo disfrutas. Al menos que sirva para algo. ¿Yodel? Como pagar las deudas de su esposa. Es lo único que me queda de mi madre. Y esta casa es lo único que nos queda de papá. Melissa se sentó frente a mí. Ella tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Él querría que lo cuidáramos, ¿no crees? Para mantenerlo hermoso. La manipulación era tan obvia que resultaba repugnante. Pero sonreí. Tienes razón. Déjame hablar con el tasador esta semana. Los ojos de Melissa se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero quiero asegurarme de conseguir el mejor precio. Por supuesto, mi tía puede ayudar. Conoce a todos los mejores joyeros de la ciudad. Estaba seguro de que sí. Joyeros que le darían una comisión. Esa tarde, mientras Melissa llevaba a Valeria a una fiesta de cumpleaños y David estaba durmiendo la siesta, volví al estudio, más preparada. Esta vez, tenía mi teléfono completamente cargado y una lista mental de lo que necesitaba encontrar. Abrí el cajón de nuevo. La carpeta verde seguía allí, pero esta vez profundicé más. Detrás de los catálogos de muebles, encontré otra carpeta. Este era rojo, más grueso. Lo abrí y sentí que el suelo se caía bajo mis pies. Eran extractos. Extractos de tarjeta de crédito a nombre de Melissa. Los números eran aún peores de lo que Julian había dicho. El Bank of America debía $8,745. Tasa de interés del 22%. Nordstrom debía $5,689.
American Express DBA $31,267. Había más. Préstamos de casas de empeño, firmó Hughes, incluso un préstamo de un prestamista en línea sospechoso con un interés mensual del 8%. ¿Cómo había llegado a este punto? Miré las fechas. Los gastos se remontaban 5 años atrás, cenas de $300, zapatos de 00, un bolso de diseñador que costaba $4,500. Todo mientras yo dormía en un trastero y llevaba la misma ropa que había tenido durante 10 años. Pero la peor parte estaba al fondo de la carpeta, un documento impreso, un correo electrónico entre Melissa y alguien llamado Roger King, abogado. Querida Melissa, respecto a tu consulta sobre el proceso de incompetencia mental para personas mayores, confirmo que necesitamos 2 testigos que atestiguen sobre el comportamiento errático o la pérdida de memoria. Se requerirá una evaluación psiquiátrica. Puedo recomendar profesionales que entienden la situación. Documentación que demuestre que la persona no puede gestionar sus finanzas. El proceso toma de 3 a 6 meses. Una vez que se declare incompetente, usted y su esposo, como parientes directos, pueden solicitar la tutela. Con la tutela, ustedes tienen control total sobre sus bienes, incluyendo la venta de propiedades. Mi tarifa es de $8,500 pagaderos en 2 cuotas. Espero sus instrucciones. Roger King. La fecha 15 de septiembre, hace 2 meses. Su respuesta estaba fechada una semana después. Roger. Perfecto. Ya tengo a los testigos. Mi vecina Roseanne y mi cuñada Patricia ambas han notado el deterioro de Janer. ¿Cuándo podemos empezar? El tiempo es esencial. Necesito liquidez urgentemente. Melissa, photography to do. Cada página, cada correo electrónico, cada declaración. Mis manos ya no temblaban. Estaba más allá del miedo. Estaba en un lugar de absoluta frialdad, una claridad aguda. Había 2 testigos. Roseanne, mi vecina de 3 casas más abajo, con quien había tomado café cientos de veces. Patricia, la hermana de David, mi propia cuñada, a quien había cuidado de niña, a quien había ayudado cuando se divorció. Ambos dispuestos a mentir. Decir que estaba perdiendo la cabeza por dinero, por lealtad a Melissa, por razones que probablemente nunca entendería. Seguí buscando. En el cajón de abajo, encontré algo que me rompió el corazón. Un sobremanila con folletos de hogares de ancianos. 3 diferentes con información escrita a mano. Mi nombre, mi edad, diagnóstico sugerido. La demencia senil incipiente requiere supervisión constante. Uno de los folletos tenía marcas de resaltador. Los residentes de Serenity Gardens reciben atención integral para mayores desde $800 mensuales. Había una nota adhesiva adjunta. Lejos del vecindario, no se permiten visitas sin autorización familiar. La letra era de Melissa. Me senté en la silla del escritorio rodeado de pruebas de mi propia destrucción planeada. No lloré. No me quedaban lágrimas para esto. Melissa no solo quería mi casa. Quería borrarme. Ponerme en un hogar lejano donde nadie pudiera verme. Donde no pudiera defenderme ni decir la verdad y luego vender todo. Pagar sus deudas, empezar de nuevo con mi dinero en mi casa con mi vida enterrada en algún hogar de ancianos de $800 al mes. Escuché un coche aparcar afuera. Voces. Melissa había vuelto. Guardé todo rápidamente, cerré los cajones. Salí del estudio justo cuando se abría la puerta principal. Eleanor, ¿dónde estás? La voz de Melissa era alegre. Falsa. Aquí en la cocina. Mi voz salió sorprendentemente tranquila. Entró llevando a Valeria en sus brazos. La cara de mi nieta estaba pintada como una mariposa con purpurina rosa en sus mejillas. Mira, abuela, soy una mariposa. Eres hermosa, mi amor. Melissa la sentó. Vi el lavar la cara, Valerie. Ten cuidado en las escaleras. Cuando la chica subió, Melissa se acercó a mí. Su sonrisa era perfecta. Entonces, ¿cuándo vamos a ver a mi tía la joyera? El miércoles está bien. Perfecto. Cuanto antes, mejor. Ya contraté al arquitecto para que venga y nos dé un presupuesto para la remodelación. Él viene el viernes. Se movió tan rápido. Estaba tan segura de su victoria. Una pregunta, Eleanor. Se sentó a la mesa de la cocina, cruzó las piernas. ¿Has actualizado tu testamento recientemente? Con tu edad, es importante tener todo en orden. Ahí estaba. No lo he pensado. Deberías hacerlo por Valerie, por David, para que no haya problemas más tarde. Más tarde, cuando ya no estuviera o cuando estuviera encerrado en un hogar declarado incompetente. Lo pensaré. Puedo recomendarte un notario, un amigo de Roger, mi abogado. Hace un trabajo excelente. Roger?
El mismo abogado de los correos electrónicos. El que cobró 8,500 pesos para borrarme legalmente. Gracias, Melissa. Eres tan amable. Para eso estamos aquí. Somos familia. Familia. Esa palabra que había usado como un escudo, como una excusa, como una prisión durante 12 años. Esa noche después de la cena, fingí tener dolor de cabeza y me fui a mi habitación temprano. Cerré la puerta. Me senté en mi cama con mi teléfono. Envié todas las fotos a Rebecca y a Julian. Cada documento, cada correo electrónico, cada declaración. La respuesta de Julian llegó en 20 minutos. Señora Eleanor, esto es suficiente para presentar cargos criminales. Falsificación, intento de fraude, conspiración. Estamos hablando de 2 a 12 años de prisión. Necesito verte mañana por la mañana temprano. Vamos a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Rebecca me llamó. Su voz sonaba extraña, tensa. Eleanor, ¿estás bien? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Hacer qué? Becca. Presenta cargos. Es la madre de tu nieta. Es la esposa de tu hijo. Esto va a hacer estallar a tu familia. Miré alrededor de mi diminuto cuarto. El olor a detergente, la cama estrecha, el tragaluz donde el sol me despertaba demasiado temprano. Mi familia ya hizo estallar a Becca. Solo estuve en negación durante 12 años. Silencio al otro lado. Muy bien, entonces. Vamos a hacerlo bien. Vamos a protegerte y vamos a asegurarnos de que ella no pueda hacerle esto a nadie más. Colgué y me acosté. Por primera vez en meses, dormí profundamente porque sabía que la guerra había comenzado. Y esta vez, no iba a ser la víctima. A las 9 de la mañana del lunes, estaba en la oficina de Julián. Esta vez, no subí las escaleras con miedo. Las subí con propósito. Rebecca ya estaba allí sentada frente al escritorio de su sobrino. Me abrazó cuando entré. ¿Trajiste todo? Puse mi teléfono en el escritorio. Todo está aquí. Fotos, documentos, correos electrónicos, todo. Julián conectó mi teléfono a su computadora y comenzó a revisar las imágenes. Su rostro se volvió más serio con cada foto. Esto es malo, señora Janer. Muy mal. ¿Qué tan grave? La falsificación de documentos oficiales es un delito grave. 2 a 8 años de prisión. Intento de robo de 6 meses a 3 años. Fraude de 3 meses a 12 años dependiendo de la cantidad. Y si añadimos el intento fraudulento de declarar incompetencia, se quitó las gafas y me miró directamente. Estamos hablando de una sentencia que podría ser de hasta 12 años. Melissa Fuentes cometió varios delitos graves. 12 años. Valeria tendría 24 años cuando su madre saliera. Mi nieta, Susur. Lo sé. Julián cerró su laptop. Por eso necesitamos hacer esto correctamente. Esto no se trata solo de castigo. Se trata de protegerte a ti y, en última instancia, de proteger también a esa niña. ¿Cómo? Vamos a construir un caso sólido. Vamos a recopilar más pruebas y nos aseguraremos de que cuando esto estalle, estés completamente protegido legal y físicamente. Rebecca tomó mi mano. Julian encontró más. El abogado abrió una nueva carpeta en su escritorio. Hice algunas llamadas, contactos en el sector financiero. Melissa no solo debe 85,000 pesos. Hay más deudas que no aparecen en su historial crediticio oficial. Más préstamos privados, dinero que le pidió prestado a amigos, familiares. Encontré al menos a 4 personas que le prestaron dinero y ella nunca les devolvió el dinero. Sumas K. Van Desde. 000 hasta 0,000. Hizo los cálculos en su calculadora. Estamos hablando de una deuda real que supera los 20,000. Me quedé sin palabras. 20,000 y ella quería solucionarlo con mi casa, mi collar, mi vida. Hay más, continuó Julián. Investigué a los testigos que mencionó en el correo electrónico. Roseanne Taylor y Patricia Mendoza. Patricia, la hermana de David, mi propia cuñada. ¿Qué encontraste? Roseanne recibió un pago de Melissa hace 3 semanas, 3,000 pesos, una transferencia bancaria. La línea de referencia decía, préstamo, pero no hay documentación del préstamo. Ella le pagó para que mintiera sobre mí. Parece que sí. En cuanto a Patricia, Julian dudó. Tiene 2 tarjetas de crédito para las que Melissa es cofirmante. Si Patricia no paga, Melissa es responsable. Es una forma de chantaje mutuo. Melissa tiene un control sobre ella. Mi propia cuñada, la chica que ayudé a criar cuando su madre, mi suegra, se enfermó, la joven que lloró en mi hombro cuando se divorció. ¿Y David? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Mi hijo sabe todo esto? Julián intercambió una mirada con Rebecca.
Esa es la pregunta que necesitamos responder. ¿Es un cómplice o es otra víctima? ¿Cómo lo averiguamos? Observándolo, documentando, viendo si firma algo, si participa en las conversaciones sobre la venta. Por ahora, no lo sabemos. Esa incertidumbre me estaba matando. Necesitaba saber si mi hijo, el niño que había criado y amado durante 42 años, estaba participando en mi destrucción. ¿Qué hacemos ahora? Pre-Gunt. Primero, te protegemos. Julian sacó varios documentos. Necesito que firmes esto. Es una declaración notariada que indica que estás en pleno uso de tus facultades mentales. También vamos a obtener una evaluación psicológica completa de un médico certificado. ¿Por qué? Para tener pruebas irrefutables de que estás bien. Cuando Melissa intente declararte incompetente, tendremos pruebas fechadas que demuestran lo contrario. ¿Y mis cuentas bancarias? Ya lo revisé. Tienes 6,300 pesos en el banco. No es mucho, pero es tuyo. Te sugiero que lo transfieras a una nueva cuenta en un banco diferente solo a tu nombre. Sin beneficiarios. ¿Qué pasa si Melissa se da cuenta? ¿Que lo note? Ella ya no puede acceder a ese dinero. También te sugiero que saques ese collar de ópalo de la casa. Guárdalo en un lugar seguro. Rebecca intervino. Puedes dejarlo en mi casa, Eleanor. En mi caja fuerte. Asentí. Todo estaba sucediendo tan rápido. En segundo lugar, continuó Julian, documentamos todo. Cada conversación con Melissa, cada demanda, cada amenaza. Tu teléfono tiene un grabador de voz. Úsalo. En este estado, las grabaciones son admisibles como prueba siempre y cuando una de las partes en la conversación sepa que está siendo grabada. Esa parte eres tú. ¿Quieres que grabe a mi nuera? Quiero que te protejas, señora Eleanor. Melissa está planeando destruirte. Tienes el derecho a defenderte. Tenía razón. Pero grabar conversaciones, recopilar pruebas, me sentía como un espía en mi propia casa. Y entonces, ¿cuándo la denunciamos? Cuando tengamos suficientes pruebas de un acto intentado. En este momento, solo tenemos documentos falsificados que no han sido utilizados oficialmente. Necesitamos que ella dé el siguiente paso para intentar usar esos documentos y avanzar con la audiencia de incompetencia. Es entonces cuando actuamos. ¿Quieres que la deje seguir? Solo un poco más, lo suficiente para que el crimen sea completamente intentado y el caso sea irrefutable, pero estaré monitoreando todo. Al primer signo de peligro real, actuamos. Sentí como si estuviera de pie al borde de un acantilado. Hay una cosa más, dijo Julian. Necesito que pienses en lo que quieres que pase después de que todo esto salga a la luz. Cuando Melissa sea arrestada, ¿qué quieres que pase con tu hijo, con tu casa, con Valerie? No había pensado tan lejos. Había estado tan concentrado en sobrevivir. No había planeado las consecuencias. Necesito tiempo para pensar. Tómate tu tiempo, pero piensa bien porque las decisiones que tomes ahora definirán el resto de tu vida. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos para firmar, una lista de cosas por hacer y un peso en el pecho que no sabía si era miedo o esperanza. Rebecca fue conmigo a su casa. Recogimos el collar de ópalo esa misma tarde. Regresé a mi casa al trastero y moví la tabla suelta del suelo donde había escondido la caja durante años. El collar seguía allí envuelto en terciopelo negro. Los ópalos brillaban con esa luz interna, cambiando de color con cada ángulo. Azules, verdes, naranjas, como pequeñas galaxias atrapadas en piedra. Perdóname, mamá, susurré, pero tengo que hacer esto. Lo metí en mi bolso y salí como si nada estuviera mal. Melissa estaba en la sala viendo la televisión. Saliste, Eleanor, solo a dar un paseo. Necesitaba aire. Bueno, mañana iré contigo a ver a mi tía, la joyera. ¿Te viene bien a las 11? Perfecto. Sonreí. Ella sonrió. Dos mujeres jugando al ajedrez, cada una pensando que sabía cuál sería la siguiente jugada. Esa noche en mi habitación, configuré el grabador de voz en mi teléfono. Lo probé varias veces hasta que entendí cómo funcionaba. Y luego llamé a mi círculo de tejido, las 6 damas que me conocían desde hacía décadas. Necesito pedirles un favor a todas, dije. Un grand favor. Lo que necesites, Eleanor, respondió Susan. Les conté todo, no los detalles legales, pero la esencia. Melissa me estaba usando. Quería quedarse con mi casa. Tenía documentos falsificados y necesitaba ayuda. Necesito testigos, dije. Personas que puedan testificar que estoy bien, que no tengo problemas de memoria, que no estoy loco. Por supuesto, testificaremos, dijo Heather, la mayor del grupo, de 73 años y lengua afilada. Esa mujer es una serpiente. Siempre lo supe.
Cuenta conmigo, dijo Betty. Y Rose y Lucy y Carmen, todas ellas, mis amigas, mi tribu. También necesito que estés alerta, continué. Si me pasa algo, si desaparezco, si me llevan a algún lugar, necesito que encuentres a Rebecca, que llames a Julian. No va a pasar nada, dijo Rebecca con firmeza. Porque ahora estás protegida. Ya no estás solo. Colgué con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud. Porque Rebecca tenía razón. Por primera vez en 12 años, no estaba sola. Tenía un abogado. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía amigos dispuestos a pelear conmigo. Y Melissa, con todos sus planes perfectos y documentos falsificados, no tenía idea de lo que le esperaba. Me fui a dormir esa noche pensando en mi madre, en cómo me había enseñado a tejer cuando era una niña. Punto por punto con paciencia, construyendo algo hermoso de la nada. La vida es como tejer, cariño, solía decir. A veces tienes que deshacer todo y empezar de nuevo. Pero si tienes paciencia y no te rindes al final, crearás algo hermoso. Había dejado que mi vida se deshiciera durante 12 años, puntada por puntada, permitiendo que Melissa tejiera su telaraña a mi alrededor. Pero ahora estaba tejiendo algo nuevo, y esta vez el diseño era mío. La mañana del martes estaba gris, con nubes bajas, amenazaba con llover, pero nunca lo hizo. Melissa entró en la cocina luciendo radiante con un vestido color vino que probablemente costó más que mi presupuesto de supermercado para 2 meses. ¿Lista para ver a mi tía? Toqué mi bolso. Estaba vacío. El collar estaba a salvo en la casa de Rebecca. ¿Listo? Perfecto. Te va a encantar. Su tienda está en Beverly Hills, en una plaza muy elegante. Vende piezas antiguas, joyas de colección. Ella conocerá el verdadero valor de tu collar. Sue Collar. Ya lo había reclamado en su mente. Nos metimos en el coche de Melissa, un BMW gris al que todavía le estaba pagando. El aire acondicionado olía a su perfume caro. Puse mi mano en mi bolso, sintiendo mi teléfono dentro. El grabador estaba encendido. Eleanor, hey algo que quiero decir. Su voz sonaba dulce, casi cariñosa. Sé que estos años no han sido fáciles para ninguno de los dos, pero quiero que sepas que te aprecio, que valoro todo lo que has hecho por nosotros. Mantuve mis ojos en la ventana. Gracias, Melissa. Por eso quiero que entiendas que la remodelación es importante. No es solo para nosotros. Es para ti también. Imagina tener un baño nuevo, más seguro, con barras de apoyo, una ducha a ras de suelo con un piso antideslizante. Sería perfecto para tu edad. Barandillas como si fuera un inválido. Suena bien. Y también he estado pensando, se detuvo como si eligiera sus palabras con cuidado. David y yo hemos hablado. Creemos que sería bueno para ti tener tu propio espacio, una casa más pequeña y manejable. Algo donde no tengas que preocuparte por las escaleras o el mantenimiento. Ahí estaba. El verdadero plan. Vender mi casa y enviarme a un lugar más pequeño y manejable. Probablemente ese hogar de ancianos de 800 al mes. Una casita o un apartamento en un edificio con seguridad y personas de tu edad. Podrías hacer nuevos amigos, tener actividades. Sería liberador. Liberator. Qué palabra tan curiosa para describir lo que realmente quería. Deshacerse de mí y ustedes dos se quedarían en la casa. Bueno, tiene sentido, ¿no? Somos más jóvenes. Valeria está creciendo. Ella necesita espacio. Y estarías más cómodo en algo más apropiado para tu etapa de la vida. ¿Mi etapa de la vida? Como si tener 68 años significara que ya tuviera un pie en la tumba. Parece que lo tienes todo planeado. Ella se rió. Una risa ligera sin verdadera alegría. No es un plan, Eleanor. Es solo una idea para que todos estemos mejor. Pero primero, necesitamos el dinero del collar para empezar. Llegamos a la plaza comercial, estacionamiento subterráneo, tiendas de lujo, gente bien vestida caminando con bolsas de marcas que nunca podría permitirme. La joyería se llamaba Tesoros Antiguos. Una elegante vitrina con piezas antiguas sobre terciopelo negro. Una mujer de unos 50 años nos saludó. Se parecía a Melissa. La misma sonrisa perfecta, los mismos ojos calculadores. Melissa, qué bueno verte. Se dieron un beso en la mejilla. ¿Es esta tu suegra? Eleanor, esta es mi tía Gloria. Un placer, señora. Ella extendió su mano. Estaba fría con anillos en cada dedo. ¡Qué moment! Melissa mencionó que tienes un collar de ópalo. Las ópalos son piedras muy especiales, muy valoradas por los coleccionistas. Sí, es una pieza antigua. ¿Lo trajiste? Toqué mi bolso vacío. No podía encontrarlo.
El silencio que siguió fue tan tenso como un alambre a punto de romperse. ¿Qué quieres decir con que no pudiste encontrarlo? La voz de Melissa subió una octava. Miré mi habitación. En todas partes. No está ahí. Eleanor, lo guardaste debajo de la tabla suelta. Siempre ha estado ahí. Interesante. Sabía exactamente dónde lo guardaba. ¿Cuántas veces había entrado a husmear en mi habitación cuando yo no estaba aquí? Bueno, ya no está ahí. Esto es ridículo. Melissa se volvió hacia su tía. Lo siento. Mi suegra ha estado olvidadiza últimamente. Ahí estaba, la palabra olvidadiza, sembrando la semilla frente a un testigo. No soy olvidadizo, Melissa. Simplemente no puedo encontrar el collar porque no recuerdas dónde lo pusiste. Se volvió hacia mí con esa paciencia exagerada que usas con los niños. Eleanor, piensa, ¿cuándo fue la última vez que lo viste la semana pasada? Estaba en su lugar y ahora no está. Sé. Melissa apretó los labios. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo controlar esto? Vamos a casa, dijo ella. Finalmente. Lo buscaremos juntos. En el coche, el silencio era pesado. Melissa conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos en el volante. Eleanor, ¿le dijiste a alguien sobre el collar? No. ¿Estás seguro de que no se lo mencionaste a tus amigos del círculo de tejido? ¿Por qué haría eso? No lo sé. Tal vez lo sacaste para mostrárselo y lo olvidaste en una de sus casas, tratando de hacerme parecer descuidado, senil. No hice eso. O tal vez. Se giró para mirarme por un segundo antes de volver a mirar la carretera. Tal vez alguien entró a la casa. Un robo. No falta nada más, solo el collar. Qué conveniente, ¿verdad? Justo cuando lo necesitamos. Su tono había cambiado. Ya no era dulce. Era acusador. ¿Qué estás insinuando, Melissa? Nada, Eleanor. Solo me parece extraño que el collar desapareciera de repente. Llegamos a casa. David estaba en la sala de estar con su laptop. Levantó la vista cuando entramos. ¿Cómo te fue? Tu madre perdió el collar. Melissa escupió. ¿Qué quieres decir con que ella lo perdió? No lo perdí. No está donde siempre lo guardaba. Melissa me empujó suavemente hacia las escaleras. Vamos a tu habitación. Vamos a encontrarlo. Subamos. Melissa prácticamente arrancó la tabla suelta del suelo. La caja vacía seguía allí. Su terciopelo negro intacto. Mira, aquí está la caja. Veishia. Me miró con esos ojos que habían fingido dulzura durante tanto tiempo. ¿Dónde está el collar, Eleanor? No lo sé. Por supuesto que lo sabes. Su voz se alzó, perdiendo el control. ¿Lo vendiste a mis espaldas? ¿Te quedaste con el dinero? David apareció en la puerta. Melissa, calmate. No me calmaré. Ese collar valía 45,000 pesos. Lo necesitábamos. ¿Lo necesitabas? Dije en voz baja. ¿Qué dijiste? Dije que lo necesitabas para pagar tus deudas. El silencio fue absoluto. Melissa me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Mi deuda? No tengo deudas. 85,000 pesos en tarjetas de crédito, préstamos personales, casas de empeño. David dio un paso adelante. ¿De qué hablas, mamá? Sobre la verdad. ¿Sobre por qué Melissa necesita tanto dinero? ¿Sobre por qué quiere vender mi casa? Melissa se rió. Una risa histérica, sin humor. Ahora resulta que tu madre es detective. ¿Qué más inventaste, Eleanor? Que te estoy robando. Que quiero enviarte a una residencia de ancianos. No respondí. Solo la miré. Y en ese silencio, algo sucedió en su rostro. Un instante en el que el miedo reemplazó la rabia. Ella sabía que yo sabía. David, dije sin apartar la vista de Melissa. Pregúntale a tu esposa cuánto debe. Pregúntale por qué está recibiendo llamadas de cobradores. Pregúntale sobre los estados de cuenta que está escondiendo en su oficina. Estás delirando, dijo Melissa, pero su voz temblaba. ¿Es cierto? David miró a su esposa. ¿Tienes deudas? Todos tienen deudas. 1 o 2 tarjetas de crédito. Nada serio. ¿Cuánto, David? Ahora no es el momento. ¿Cuánto? Melissa cerró los ojos. Cuando las abrió, había lágrimas. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de miedo y rabia. 20,000, quizás 30. Es manejable. Ella estaba mintiendo. Incluso ahora, acorralada. Todavía estaba mintiendo. Hay documentos, dije, en tu oficina, declaraciones que suman mucho más de 30,000 pesos. No tenías derecho a husmear en mi oficina. No tenías derecho a falsificar mi firma. Eso la dejó helada.
David miró de un lado a otro entre nosotros como si fuéramos extraños. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? Tu esposa falsificó documentos para la casa. Documentos de transferencia de propiedad con mi firma. Ella planea vender mi casa para pagar sus deudas. Eso es una mentira. Estás inventando cosas porque no estás bien, Eleanor. Ahí estaba de nuevo. La implicación de demencia. Estoy perfectamente bien. ¿De verdad? La mujer que perdió un collar de 45,000 pesos está perfectamente bien. La mujer que acusa a su familia de robarle está perfectamente bien. Se volvió hacia David. ¿Ves lo que te digo? Tu madre necesita ayuda. Ayuda profesional. No necesito ayuda. Necesito que me dejen en paz. En paz. Melissa se rió de nuevo. ¿Sabes qué, Eleanor? Tal vez tengas razón. Tal vez deberías irte. Conseguir tu propio apartamento. Vivir sola. Porque claramente ya no somos una familia. Nunca fuimos una familia. Fui tu sirvienta durante 12 años. Te dimos un techo sobre tu cabeza. Era mi casa. Mi grito resonó en la pequeña habitación. David dio un paso atrás. Melissa se quedó paralizada. Esta casa es mía. Continué, con la voz temblorosa pero firme. Ernest me lo dejó a mí, no a ti, no a David, a mí. Y durante 12 años, te dejé convencerme de que era una invitada, de que debía estar agradecida, de que no valía nada. Mamá, no. David, déjame terminar. Tomaste mi dormitorio. Me metiste en un trastero. Me trataste como a una empleada. Y cuando finalmente dije que no, cuando finalmente puse un límite, me gritaste delante de 30 personas que era inútil. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Lágrimas de 12 años de humillación, de dolor enterrado, de dignidad pisoteada. Así que no, no estoy vendiendo mi collar. No estoy remodelando mi casa para que tú estés cómodo. Y definitivamente no voy a permitir que me declares incompetente para robarme lo único que me queda. Melissa se puso pálida. No sé de qué hablas. Estoy hablando del abogado, Roger King. Estoy hablando de los 8,500 pesos que costó declarar a alguien incompetente. Estoy hablando de Roseanne y Patricia, tus testigos comprados. ¿Estás loco? No, pero querías que pareciera así, ¿verdad? Salí de la habitación. Bajé las escaleras, con las piernas temblando. Agarré mi bolso, mi suéter. ¿A dónde vas? David me siguió abajo. En algún lugar donde no me traten como basura. Mamá, espera. Podemos hablar de esto. Me detuve en la puerta. Me volví para mirar a mi hijo, mi único hijo, el niño que había llevado en mi vientre, a quien había criado con todo mi amor. Cuando ella me gritó en la fiesta de Valerie, no dijiste nada. Esa fue tu respuesta, David. Tu silencio. No sabía qué hacer. Sabías qué hacer. Defiende a tu madre, pero elegiste no hacerlo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de Rebecca. Toke el timbre. Cuando lo abrió y vio mi cara, me abrazó sin hacer preguntas. Está hecho, susurró. Está hecho, Eleanor. Lo peor ya pasó. Pero se equivocaba. Lo peor estaba por venir. Me quedé en casa de Rebecca esa noche y la siguiente y la siguiente. Esta vez no fue una escapatoria. Era una estrategia. Julia me llamó el tercer día. Señora Eleanor, necesitamos actuar rápido. Melissa ha acelerado el proceso. Presentó una petición para una evaluación psiquiátrica ante un juez de familia. Ella dice, estás exhibiendo un comportamiento errático, que perdiste objetos de valor y que estás haciendo acusaciones infundadas. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo. Ella tiene una orden para una evaluación dentro de 5 días. Si no te presentas, el juez puede interpretar eso como evidencia de tu incapacidad. Y si me presento, el psiquiatra que eligió Melissa, digamos que tiene la reputación de ser muy complaciente con quien le paga. Pero tengo un mejor plan. ¿Qué? Nos adelantamos. Presentamos nuestra propia demanda primero con todas las pruebas que tenemos. Ponemos nuestras cartas sobre la mesa antes de que ella tenga la oportunidad de manipular el proceso. ¿Cuándo? Mañana. Voy a presentar la denuncia penal por falsificación e intento de robo. Y vas a regresar a tu casa con plena protección legal. Apenas dormí esa noche. Sabía que al día siguiente todo estallaría. No había marcha atrás. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto. Irónico, considerando la tormenta que estaba a punto de desatarse. A las 9 de la mañana, Melissa organizó una cena. Llamó a toda la familia. Su madre, sus 2 hermanas, la hermana de Patricia David, incluso algunos vecinos cercanos, 12 personas en total. Rebecca me llamó a las 10. Eleanor, mi vecina,
Me lo acaba de decir. Hay mucha gente entrando en tu casa. ¿Qué está pasando? Melissa está haciendo su movimiento final. ¿Qué estás haciendo ahí? Deberías estar en tu casa. Voy en camino. Es hora. Me vestí con mi mejor ropa, un traje de pantalón beige que había comprado hace años cuando Ernest aún estaba vivo. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de maquillaje. Necesitaba verme digna, competent, cuerda. Julian me recogió a las 11. Llevaba un maletín lleno de documentos. Listo, listo. Llegamos a mi casa al mediodía. Había varios coches aparcados afuera. Escuché risas y voces desde adentro. Recuerda, dijo Julián, mantén la calma. No importa lo que digan. Tienes la verdad y la ley de tu lado. Abrí la puerta con mis propias llaves. La sala estaba llena. Melissa había preparado una mesa con bocadillos, vinos espumosos, globos blancos y dorados colgaban del techo como si fuera una celebración. La conversación se detuvo cuando entré. Todos me miraron. Eleanor. Melissa se acercó, sonriendo. Qué bueno que viniste. Queríamos hablar contigo. ¿De qué? Sobre tu futuro. Sobre cómo podemos ayudarte. Miré a mi alrededor. Reconocí a todos. La madre de Melissa, la señora Grant, sentada en mi sillón con una copa de vino. Las hermanas de Melissa, Laura y Cristina, una a cada lado. Patricia, mi cuñada, evitando mi mirada. Roseanne, mi vecina, a quien Melissa le había pagado 3,000 pesos por su falso testimonio. Y David de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Siéntate, mamá. David señaló una silla en el centro de la habitación como si estuviera en juicio. Prefiero quedarme de pie. Eleanor. Melissa comenzó con esa dulce voz que ya no me engañaba. Todos aquí te quieren. Nos importas. Por eso estamos preocupados. Preocupados por tu salud, tu bienestar. Ella hizo una pausa dramática. Últimamente has estado diferente. ¿Diferente en qué? Olvidadiza. La señora Grant intervino. Melissa me dice que perdiste un collar muy valioso. No lo perdí. También has estado haciendo acusaciones, continuó Laura, la hermana mayor de Melissa, diciendo que Melissa quiere robarte. Eso no es normal. Eleanor, no son acusaciones. Son hechos. Verás, Melissa miró a los demás con una expresión preocupada. Sigue insistiendo en que la familia está en su contra. Es parte de su condición. No tengo ninguna condición. Roseanne se aclaró la garganta. Eleanor, te he visto estas últimas semanas. Pareces confundida. El otro día me preguntaste si era martes cuando era jueves. Una mentira. Nunca tuve esa conversación. Eso es falso. Y he notado que repites las mismas historias, añadió Patricia, con la voz temblorosa. Como si no recordaras que ya las has contado. Otra mentira. Mi propia cuñada mintiendo por miedo o complicidad. Eleanor. Melissa tomó mi mano. Lower tire. Queremos lo mejor para ti. Por eso hemos decidido, todos juntos, que necesitas ayuda profesional. Y ayuda profesional, un lugar donde puedan cuidarte, donde tendrás enfermeras, actividades médicas apropiadas para tu edad. Una residencia de ancianos, una residencia de cuidados especializados, corrigió la señora Grant. Mi prima está en uno. Es hermoso. Jardines, clases de pintura. Incluso tienen servicios religiosos los domingos. No voy a ningún asilo. Mama, say reasonable. David se acercó. Ya no puedes vivir solo. No es seguro. Esta es mi casa. Era tu casa. Melissa dejó caer las palabras como piedras. Pero ahora necesitamos pensar en lo que es práctico. David y yo nos vamos a quedar aquí. Valeria necesita estabilidad. Y estarás mejor atendida en una instalación profesional. ¿Firmaste los papeles? Le pregunté a David. ¿Transferiste la casa a tu nombre? Mamá, respóndeme. ¿Firmaste los documentos de transferencia de propiedad? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Ya veo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. El último hilo que me conectaba con mi hijo. Entonces, eres cómplice. No soy cómplice de nada. Te estoy cuidando. ¿Cuidando? Mire. Una risa seca, sin humor. Tú llamas cuidar de mí ponerme en un hogar mientras te quedas con mi casa. Es por tu propio bien. Es por 85,000 pesos de las deudas de tu esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa se puso pálida. Las hermanas intercambiaron miradas. No sé de qué hablas, dijo Melissa, con la voz tensa. Estoy hablando de tus tarjetas de crédito, tus préstamos, tu desesperada necesidad de dinero. Me volví hacia los invitados. Melissa debe más de 20,000.
Ella necesita vender esta casa para pagarla, pero la casa es mía, así que planea declararme incompetente para tomar el control. Eso es ridículo. Melissa escupió. Es que saqué mi teléfono porque tengo fotos de los documentos, las declaraciones, los correos electrónicos con tu abogado, Roger King, todo. Pasé el teléfono. Las fotos circularon. Observé cómo cambiaban sus rostros. Sorpresa, shock, incomodidad. La señora Grant miró a su hija. Melissa, ¿es cierto esto? Está todo sacado de contexto. Me pregunto si 0,000 es el contexto. Preguntó Cristina, su hermana menor. Y hay más, continué. Myra Roseanne, ¿quieres contarles sobre los 3,000 pesos que Melissa te pagó, o debería hacerlo yo? Roseanne se sonrojó intensamente. Ella me prestó ese dinero para el coche de mi hijo. ¿A préstamo? ¿Con qué dinero? Está ahogada en deudas. Eleanor, eso es suficiente. David dio un paso hacia mí. Estás armando un escándalo. Una escena. Tu esposa está tratando de robarme la casa. Ella falsificó mi firma, contrató a un abogado para declararme incompetente, y tú la estás ayudando. Estoy tratando de mantener a mi familia unida a costa de tu madre, a costa de lo que sea necesario. Ahí estaba, la verdad. Cruda, dolorosa, definitiva. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Melissa se puso de pie, con las manos temblando. Todos saben que estás mintiendo. Estás enferma, Eleanor. Estás viendo conspiraciones donde no las hay. Por eso necesitas ayuda. Luego explica los documentos de transferencia de propiedad con mi firma falsificada. Explica el correo electrónico con el agente inmobiliario. Explica los folletos de la residencia de ancianos con mi nombre. Para. Melissa gritó. Su compostura finalmente se rompió. Estás arruinándolo todo. Todo lo que construimos. Lo que construiste sobre mi espalda. Me diste un techo cuando estaba solo. Me diste una familia. Me quitaste mi casa, mi dignidad y mi vida. Melissa me miró con un odio puro y sin disimulo. ¿Sabes qué, Eleanor? Sal. Ve a donde quieras. Pero sin el collar, sin dinero, sin nada, porque todo esto, señaló alrededor de la habitación. Todo esto es nuestro ahora. No, dijo una nueva voz desde la puerta. Nada de esto es tuyo. Todos nos volvimos. Julian había entrado, acompañado por 2 policías de civil. Soy Julián, abogado de la señora Eleanor Duran. Tengo una orden de registro y una citación. Le entregó los papeles a David. Mi hijo los leyó, su rostro se fue poniendo más pálido. ¿Qué es esto? Una denuncia penal por falsificación, intento de robo y fraude contra Melissa Fuentes. Melissa retrocedió tambaleándose. No puedes. También tenemos una orden para registrar la oficina de la señora Fuentes. Necesitamos encontrar ciertos documentos como evidencia. Los oficiales se dirigieron hacia las escaleras. Melissa intentó bloquear su camino. No puedes entrar ahí. Esa es mi oficina privada. Tenemos una orden judicial, señora. Por favor, haga a un lado. Durante los siguientes 20 minutos, los oficiales bajaron cajas de documentos. La carpeta verde, la carpeta roja, los estados de cuenta bancarios, los correos electrónicos impresos, los folletos de la residencia de ancianos, todo. Los invitados miraban en estado de shock. La señora Grant estaba llorando en silencio. Las hermanas de Melissa se habían alejado de ella como si su vergüenza fuera contagiosa. Melissa Fuentes, dijo uno de los oficiales, necesitamos que venga con nosotros para dar una declaración. ¿Me están arrestando? En este momento, solo necesitamos su declaración. Pero dependiendo de lo que encontremos en estos documentos, se pueden presentar cargos formales. David. Melissa se volvió hacia su esposo, sus ojos llenos de lágrimas reales por primera vez. David, no dejes que me lleven. Mi hijo estaba mirando al suelo. No dijo nada. David, ve con ellos. Melissa, arregla esto. Arregla esto. Tu madre me está destruyendo. Defiéndeme. Pero David solo sacudió la cabeza, su mirada vacía. Melissa me miró entonces. No quedaba dulzura ni manipulación, solo puro odio. Esto no ha terminado. No te dejaré ganar. Ya ganaste mucho durante 12 años. Los oficiales la llevaron. Escuché sus tacones haciendo clic en el suelo, luego la puerta principal cerrándose. Los invitados comenzaron a irse uno por uno, murmurando disculpas incómodas, evitando mi mirada. Roseanne pasó junto a mí sin decir una palabra. Patricia se detuvo por un momento. Eleanor, yo no quiero escucharlo. Ella también se fue. Cuando todos se fueron, solo quedamos David, Julian y yo.
También traje esto. Y Julián sacó otro documento. Una demanda civil por trabajo doméstico no remunerado. 12 años de cocinar, limpiar y cuidar de los niños. Hemos calculado un salario justo. Suman 68,000 pesos. David miró hacia arriba incrédulo. Me estás demandando. Estoy reclamando lo que me debes. Eres mi madre y eres mi hijo. El hijo que dejó que su esposa me tratara como basura durante 12 años. No lo sabía. Lo sabías. Quizás no los detalles, pero sabías que algo estaba mal, y decidiste mirar hacia otro lado. David se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga? Sal de mi casa. Él levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Esta es mi casa. Ernest me lo dejó. Nunca firmé ninguna transferencia. Estás viviendo aquí por mi buena voluntad, y esa buena voluntad se ha agotado. Mamá, no puedes echarnos. ¿A dónde iré con Valerie? Deberías haber pensado en eso antes. Por favor, dame una oportunidad. Puedo arreglar esto. ¿Tú puedes, qué, David? Devuélveme los últimos 12 años. Borra todas las veces que te quedaste en silencio mientras tu esposa me humillaba. No respondió porque no había respuesta. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar y mudarte. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Mamá, 2 semanas. Salí de mi propia sala de estar. Subí a mi trastero por última vez. Agarré mis pocas pertenencias, bajé con mi pequeña maleta. ¿A dónde vas? David preguntó. A la casa de Rebeca. Hasta que te vayas, entonces volveré a mi casa. Julián me acompañó hasta la puerta. Me di la vuelta una última vez. David seguía sentado allí rodeado de los globos blancos y dorados de una celebración que nunca fue en medio de una sala de estar que ya no le pertenecía. Adiós, David. No respondió. Salí con la cabeza en alto, mi maleta en una mano y mi dignidad finalmente intacta. Porque había aprendido algo crucial en estos últimos días. A veces recuperar tu vida significa perder a las personas que pensabas que eran tu familia. Y duele. Duele como nada en el mundo, pero es el precio de la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y descubrimientos que ni siquiera había anticipado. Julian me llamó el martes por la mañana. Su voz estaba tensa, pero emocionada. Señora Eleanor, necesito que venga a mi oficina ahora. Encontramos algo importante. Estuve allí en media hora. Su escritorio estaba cubierto de documentos esparcidos, marcadores de colores, notas adhesivas por todas partes. Cuando los oficiales registraron la oficina de Melissa, encontraron más de lo que esperábamos. Abrió una carpeta azul que ya había visto antes. Mucho más. ¿Qué encontraron? Melissa no solo falsificó los documentos de transferencia de tu casa. También tiene un segundo juego de escrituras, completamente falsas. Con ellas, ya vendió la casa. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué? Hace 3 semanas, usando las escrituras falsas, vendió tu casa a una empresa fantasma por 80,000. Muy por debajo del valor de mercado. La empresa es propiedad de un Héctor Selenus. ¿Te dice algo ese nombre? Negué con la cabeza. Es primo de Melissa. Planeaban que firmaras un poder notarial supuestamente para trámites de mantenimiento. Con ese poder, iban a legalizar la venta retroactivamente, y no te habrías dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y el dinero, Melissa recibió un adelanto de 80,000 pesos. Lo usó para pagar las tarjetas de crédito más urgentes y a los cobradores más agresivos. El resto vendría después de que todo estuviera finalizado. Me senté mareado. Pero eso significa que si no hubiéramos actuado cuando lo hicimos, realmente habrías perdido tu casa. Te habrían declarado incompetente y habrían firmado papeles por ti. Y para cuando te dieras cuenta, no habría vuelta atrás. El horror de lo cerca que había estado del borde me dejó sin palabras. Hay más. Julian sacó más papeles. Investigué las finanzas de David, tu hijo. Quería saber si era un cómplice activo o pasivo. Hizo una pausa. Señora Eleanor, su hijo no sabía nada de las deudas de Melissa. Ella mantuvo todo en secreto. Pero hace 2 meses, firmó un documento. ¿Qué documento? Un préstamo personal de 30,000 pesos a su nombre. Pero Melissa es quien lo organizó. Ella le hizo creer que era para mejoras en el hogar. Ese dinero nunca se destinó a ninguna mejora. Fue directamente a pagar los intereses de sus tarjetas. David, mi hijo, también había sido engañado. Entonces, él no sabía. No sabía la magnitud de la situación. Sabía que algo estaba mal. Sí. Las discusiones con Melissa, las llamadas extrañas, el estrés. Pero ella lo mantuvo en la oscuridad. Ella lo manipuló tanto como a ti, solo que de una manera diferente. No sabía si sentir alivio o más dolor.
Mi hijo no era el villano que había imaginado. Era solo otro títere en el espectáculo de Melissa. ¿Qué va a pasar ahora? Melissa enfrenta cargos graves. Falsificación, fraude agravado, intento de robo. Estamos hablando de 5 a 10 años de prisión. Y eso es si tiene un buen abogado. Y Héctor Selenus, el primo, enfrenta cargos como cómplice. La empresa fachada está siendo investigada. Todo el dinero será confiscado y devuelto. 10 años. Valeria tendría 22 años cuando su madre saliera. ¿Y mi nieta? Julián me miró con comprensión. Esa es una pregunta que solo usted puede responder, señora Eleyanar. 2 días después, el jueves, Melissa fue arrestada formalmente. La fianza se fijó en 0,000. Sus padres pagaron vendiendo el coche de la señora Grant y pidiendo prestado a los parientes. Melissa salió de la cárcel luciendo demacrada, sin maquillaje y con ropa arrugada. No quedaba nada de la mujer perfectamente arreglada que conocía. El viernes, David apareció en la casa de Rebecca. Llevaba a Valeria de la mano. Mi nieta corrió hacia mí. Abuela Psique. La abracé, sintiendo sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, su olor a champú de manzana. Hola, mi amor. ¿Por qué no has venido a casa? Te extraño. Yo también te extraño, cariño. David esperó hasta que Rebecca llevó a Valeria a la cocina por galletas. Mamá, necesito hablar contigo. Adelante. Se sentó frente a mí, con las manos entre las rodillas. Parecía 10 años mayor. Julián me mostró todo. Los documentos, las deudas, lo de su primo, Héctor, todo. Y no lo sabía, mamá. Lo juro. Melissa me ocultó todo. Pero sabías que algo estaba mal. Asintió, con los ojos húmedos. Sabía que había tensión. Sabía que estábamos gastando más de lo que teníamos, pero cada vez que preguntaba, ella decía que estaba bajo control, que eran inversiones para el futuro, para Valerie. Se secó los ojos. Era una idiota. Eras mi hijo que no me defendió cuando más lo necesitaba. Lo sé, y voy a vivir con eso por el resto de mi vida. Me miró directamente. Pero necesito que sepas algo. Me estoy divorciando de Melissa. No me lo esperaba. ¿Por qué? Porque lo que hizo es imperdonable. Ella intentó destruirte. Ella usó a Valerie y a mí como excusas para sus mentiras. Y casi lo logra. Su voz se quebró. Casi pierdo a mi madre porque la estaba defendiendo. Porque fui demasiado cobarde para ver la verdad. Y Valerie, va a ser difícil para ella. Pero no puede crecer pensando que lo que hizo su madre estuvo bien. No puede aprender que la manipulación y el engaño son normales. Tenía razón. Pero el dolor en sus ojos me rompió el corazón. ¿Dónde vivirás? Alquilé un pequeño apartamento, de 2 habitaciones cerca de la escuela de Valerie. Se detuvo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. ¿Pero qué? ¿Podemos visitarte, Valerie y yo? No para vivir contigo. Solo para no perderte por completo. Miré por la ventana hacia la cocina donde Valerie se reía con Rebecca comiendo galletas. Sí, dije finalmente. Puedes visitar. Gracias, mamá. Pero, ¿hay condiciones? Cualesquiera que sean. Vas a pagar la demanda civil, los 68,000 pesos. No todo de una vez. Puedo esperar. Pero me vas a pagar, ¿de acuerdo? Y nunca más te quedarás callado cuando alguien me falte al respeto. No me importa si es tu esposa, tu jefe, o cualquiera. Nunca más. Lo prometo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, una cosa más. La casa, obviamente es tuya. ¿Pero qué vas a hacer con ella? Es tan grande para una sola persona. Sonreí. Había estado pensando en eso durante días. Tengo un plan. El lunes siguiente, Melissa apareció en la casa de Rebecca. Ella tocó el timbre a las 6 de la tarde. Rebecca me miró preguntando si quería verla. Sunny. Melissa entró en el comedor como un fantasma. No llevaba ropa de diseñador, solo jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada. Eleanor. Melissa. Se sentó sin ser invitada. Puso las manos sobre la mesa y vi que temblaban. Vine a pedirte que retires los cargos. No, por favor. Si voy a prisión, Valerie pierde a su madre. Deberías haber pensado en eso antes de intentar robarme la casa. Estaba desesperado. Las deudas, los cobradores me llamaban 10 veces al día, amenazándome. Uno de ellos vino a mi trabajo, me humilló frente a todos. Solo necesitaba salir a costa de destruirme. Nunca quise destruirte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería el dinero. Todavía iba a dejarte vivir en la residencia de ancianos. Iba a visitarte. No iba a abandonarte por completo.
Wallmeyer. Esta mujer que me había torturado con pequeñas crueldades durante 12 años, que me había quitado mi dormitorio, mi dignidad, mi paz. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo, Melissa? ¿Qué? Cuando tuve problemas después de que murió Ernest, cuando me sentí perdido y solo, no intenté destruir a nadie para salvarme. Tú sí. Cometí errores. No fueron errores. Eran elecciones. Decisión tras decisión para herirme, usarme, borrarme. Cubrió su rostro con las manos. Sus hombros temblaban. ¿Qué quieres que haga? Greffel te suplicó. No quiero nada de ti, Melissa. No puedes darme nada de lo que necesito ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir adelante con la demanda? Venganza. No. Mi Levant. Justicia. Hay una diferencia. Y Valerie, no es su culpa. Exactamente. No es su culpa. Por eso va a aprender, a partir de ahora, que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes mentir, robar y manipular sin pagar el precio. Es solo una niña que merece una madre que le enseñe valores reales, no cómo destruir a las personas para conseguir lo que quieres. Melissa se levantó. Ya no estaba llorando. Solo me miró con una mezcla de rabia y derrota. Vas a destruir a mi familia. Tu familia ya estaba destruida. Solo encendí la luz para que todos pudieran verlo. Y se fue sin decir una palabra más. Escuché sus pasos alejándose, la puerta cerrándose. Rebecca entró en el comedor. ¿Estás bien? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. 2 semanas después, exactamente como lo había prometido, David y Valerie se mudaron. Les ayudé a empacar. Valerie lloró mientras ponía sus juguetes en cajas. ¿Por qué no podemos quedarnos, abuela? Porque a veces las cosas necesitan cambiar, cariño. Pero eso no significa que no nos veamos. Prometido. Lo prometo. El día en que finalmente regresé a mi casa, la luz del sol entraba por todas las ventanas. Caminé por ella lentamente, habitación por habitación. La oficina de Melissa estaba vacía. Los armarios en el dormitorio principal estaban vacíos. Todo estaba limpio, ordenado, en silencio. Era mi casa de nuevo. Subí al dormitorio principal, el que había sido mío y de Ernest, el que me habían quitado hace 8 años. Me senté en el suelo en el lugar donde solía estar nuestra cama. Cerré los ojos. Lo hice en serio, susurré. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi vida. Y por primera vez desde que él murió, sentí que realmente estaba comenzando a sanar. 3 meses después, un martes de febrero, me senté en la sala de familia 12. La habitación olía a papel viejo y café quemado. Melissa se sentó al otro lado junto a su defensor público. No quedaba dinero para abogados caros. El juez leyó la sentencia en un tono monótono. En el caso de fraude agravado, falsificación de documentos oficiales e intento de robo, la acusada Melissa Fuentes es condenada a 6 años de prisión reducibles por buena conducta. La sentencia está suspendida y se le coloca en libertad condicional bajo las siguientes condiciones. Melissa no iba a la cárcel de inmediato. Tendría libertad condicional, pero con condiciones estrictas: servicio comunitario, terapia obligatoria, presentarse ante un juez cada semana y una orden estricta de mantenerse alejada de mí y de mi propiedad. Si ella violaba alguna de estas condiciones, iría directamente a prisión. Wallmeyer no me miró. Parecía pequeña, derrotada, nada que ver con la imponente mujer que me había gritado frente a 30 personas. Héctor Selene, su primo, no tuvo tanta suerte. Sí fue a prisión. 4 años por conspiración para cometer fraude. La empresa ficticia fue disuelta y los 80,000 pesos que Melissa había recibido fueron confiscados y devueltos. Pero para entonces ese dinero ya se había evaporado en pagos de intereses. Salí del juzgado con Julián a mi lado. ¿Cómo te sientes? Él preguntó. No lo sé. Pensé que me sentiría victorioso, pero solo me siento cansado. Eso es normal. La justicia no siempre se siente como pensamos que será. Tenía razón. Durante meses, había imaginado este momento. Pensé que sentiría triunfo, satisfacción, dulce venganza. Pero solo sentía alivio y tristeza por todo lo que se había perdido en el camino. David había cumplido su promesa. Se divorció de Melissa 2 semanas después de mudarse. El divorcio fue rápido y sin disputas. Melissa no tenía nada por lo que luchar. No tenía casa, ni dinero, nada más que deudas y un futuro incierto. La custodia de Valerie fue otorgada a David. Melissa tiene visitas supervisadas cada 2 semanas. Mi hijo también empezó a devolverme el dinero, 50 al mes. No era mucho, pero era lo que podía permitirse después de pagar su alquiler, los gastos de Valerie y parte de las deudas que Melissa había dejado a su nombre.
Te voy a devolver todo, mamá. Suma, me había dicho, aunque me tome 20 años. Lo sé, hijo. La visita comenzó lentamente, una tarde cada 2 semanas. David y Valerie venían a almorzar. Al principio, fue incómodo, lleno de silencios pesados y conversaciones superficiales. Pero poco a poco, semana tras semana, las heridas comenzaron a sanar. Valerie me preguntó una tarde mientras comíamos chili en la cocina: «Abuela, ¿por qué mamá hizo esas cosas malas?». David se tensó. Tomé la mano de mi nieta. A veces, cariño, las personas toman malas decisiones cuando están asustadas. Tu mamá estaba muy asustada y tomó decisiones que lastimaron a otras personas. ¿Pero no tienes miedo? Por supuesto que me asusto. Todos se asustan a veces. Pero eso no nos da permiso para herir a las personas que amamos. ¿Todavía amas a mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a David, que estaba mirando su plato. No sé si todavía la amo, pero no le deseo ningún mal. Espero que aprenda de sus errores y se convierta en una mejor persona. Yo también, dijo Valerie con la seriedad de un niño. Porque aunque hizo cosas malas, sigue siendo mi mamá. Sí, mi amor. Ella sigue siendo tu mamá, y tienes todo el derecho de amarla. Eso nunca estará mal. La abracé y sentí sus lágrimas en mi blusa. Pero la historia no terminó ahí porque tenía un plan para mi casa. Un plan que había ido creciendo desde que recuperé mis llaves. Una tarde de marzo, reuní a mi círculo de tejido en la sala de estar. Las 6 damas que me habían apoyado, que habían sido mis testigos, mis amigas, mi tribu. Tengo una propuesta para ustedes, dije. Saqué unos papeles que había preparado con Julián. Esta casa es demasiado grande para mí sola. 5 dormitorios, 3 baños, un jardín, un garaje. Es una pena que solo yo viva aquí. ¿Vas a venderlo? Susan preguntó. No, lo voy a compartir, pero esta vez en mis términos. Expliqué mi plan. Quería convertir 3 de los dormitorios en talleres. Un espacio para clases de tejido, otro para pintura, otro para cerámica. El gran salón sería un área común, el jardín un espacio para reuniones. Quiero crear un centro comunitario para mujeres de nuestra edad. Un lugar donde podamos aprender, crear y compartir sin tener que pagar un alquiler caro ni depender de espacios gestionados por la ciudad que nunca tienen horas disponibles. ¿Y cómo lo mantendrán?, preguntó Heather, siempre la práctica. Cobrándoles cuotas asequibles, 30 pesos al mes por persona. Clases de tejido, pintura, cerámica, yoga, lo que los profesores quieran enseñar. Cada profesor se queda con el 70%. Uso el 30% para mantener la casa. Eso no es mucho dinero, observó Betty. No se trata del dinero. Se trata de crear algo, un espacio donde mujeres como nosotras puedan sentirse valoradas, útiles, vivas. Rebecca sonrió. Entonces, ¿cuándo empezamos? La próxima semana, si todos ustedes aceptan ser los primeros maestros. Estuvieron de acuerdo. Todos ellos. Usé el dinero del collar de ópalo para las remodelaciones necesarias. 45,000 pesos que mi madre había ahorrado durante décadas, esperando el momento adecuado. Este era ese momento. Contraté a un carpintero para construir los bancos de trabajo. Compré máquinas de coser, agujas de tejer, telas, hilos de colores. Pinté las paredes de colores brillantes y alegres, amarillo girasol en el taller de tejido, azul cielo en el estudio de pintura, verde menta para la cerámica. El dormitorio principal seguía siendo mío. Las otras 2 las dejé como habitaciones de invitados en caso de que Valerie alguna vez quisiera quedarse o si alguno de mis amigos necesitara un refugio temporal. El Centro de Arte Eleyaner se inauguró un sábado de abril. 30 mujeres vinieron el primer día. Algunas estaban curiosas, otras emocionadas. Todos estaban buscando lo mismo, un lugar para ser ellos mismos. La señora Peterson, de 74 años, aprendió sus primeros puntos de tejido. Carmela, una reciente viuda a los 62 años, descubrió que pintar la ayudaba a procesar su duelo. Anne-Marie, divorciada a los 68, descubrió que tenía un talento para la cerámica. Y encontré un propósito que no sabía que necesitaba. No se trataba solo de enseñar. Se trataba de crear una comunidad, un espacio donde las mujeres que la sociedad consideraba pasadas de moda, invisibles, sin valor, pudieran brillar. David vino a visitar un domingo. Caminó por los talleres con Valerie, observando a las mujeres trabajar, reír, compartir historias. Mamá, esto es increíble. Lo es, ¿verdad? Convertiste todo ese dolor en algo hermoso. Me encogí de hombros. Tu padre siempre decía que las mejores flores crecen del mejor abono, y el abono no es precisamente agradable.
Valeria estaba probando el torno de alfarero, con las manos cubiertas de arcilla, riendo mientras se les escurría entre los dedos. ¿Puedo venir más a menudo, abuela, para aprender? Por supuesto que puedes, mi amor. Esta es tu casa también. Y lo decía en serio. Era su casa, pero esta vez bajo reglas diferentes. Reglas de respeto, de límites claros, de amor sin manipulación. Una tarde de mayo, 6 meses después de todo, estaba regando las aelas en el jardín, las mismas flores rosa brillante que Ernest solía cuidar, cuando escuché sonar el timbre. Era Melissa. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con el cabello corto. Llevaba ropa sencilla, limpia, pero modesta. Eleanor. Melissa, sé que no debería estar aquí, que tengo una orden de restricción, pero necesitaba decirte algo. Tienes 5 minutos. Estoy en terapia. Es obligatorio desde la sentencia, pero está ayudando. Estoy entendiendo muchas cosas sobre mí mismo, sobre por qué hice lo que hice. No dije nada. Solo esperé. Crisai pobra, Eleanor. Muy pobre. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 8 años. Vi a mi mamá trabajar en 3 empleos para mantenernos alimentados. Vi cómo la gente nos miraba con lástima. Juré que nunca viviría así. Eso no justifica nada. Lo sé. Pero explica el terror que sentí al volver a ese lugar. Cuando comenzó la deuda, cuando los cobradores llamaron, ese terror volvió. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de ser honesto, decidí que alguien más tenía que pagar el precio. Yo. Sí, tú. Y lo siento. Lo siento por cómo te traté. Lo siento por quitarte tu dignidad. Lo siento por intentar robarte tu casa. Su voz se quebró. Lo siento por todo. Walmire. Esta mujer que casi me destruye. Esta mujer que ahora está rota frente a mí. ¿Esperas que te perdone? No, no espero eso. Solo quería que supieras que lo siento, que estoy tratando de ser mejor para Valerie, para mí mismo. ¿Cómo es difícil tu relación con Valerie? Ella me hace preguntas. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué papá y yo nos divorciamos? Intento ser honesta, pero es difícil que tu hija de 12 años te mire con decepción. Se llama consecuencias. Lo sé. Se secó los ojos. Bueno, he dicho lo que vine a decir. Me iré antes de que llames a la policía. Se dio la vuelta para irse. Melissa, se detuvo. No te perdono. Todavía no. Quizás nunca. Pero espero que realmente cambies por Valerie. Ella merece una mejor madre. Lo sé. Y lo haré. O al menos lo intentaré. Se fue. La vi caminar por la calle, una figura solitaria bajo el sol de la tarde. Rebecca apareció a mi lado. Había llegado para la clase de tejido. ¿Era Melissa? Sí. Porque quería disculparse. Y nada. Una disculpa no borra años de dolor, pero al menos está reconociendo lo que hizo. ¿Es suficiente? No, pero es un comienzo. Entramos a la casa juntas. El taller de tejido ya estaba lleno de mujeres. Sus risas llenaron el espacio que alguna vez había sido tan silencioso y triste. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi dormitorio, el dormitorio principal, el que recuperé. Saqué una foto antigua de Ernest y yo, 30 años más jóvenes, sonriendo frente a esta misma casa el día que la compramos. Nunca imaginé que tendría que luchar tanto para conservarlo, le dije a su foto. Pero valió la pena. Guardo la foto, y abro mi diario. Desde que todo esto comenzó, había estado escribiendo primero como terapia, luego como un registro. Escribí la última entrada. Hoy, 6 meses después de recuperar mi vida, entiendo algo esencial. La dignidad no es algo que otras personas puedan darte o quitarte. Es algo que decides mantener. Incluso cuando todo el mundo te dice que no vales nada. Durante 12 años dejé que me convencieran de que era una carga por la que debía estar agradecida por las migajas que me daban. Que mi edad me hacía invisible y desechable. Pero tenía 68 años cuando decidí que ya era suficiente. Y si yo pude hacerlo a los 68, cualquiera puede hacerlo a cualquier edad. No es fácil. Duele perder a las personas que pensabas que eran tu familia. Duele descubrir que las personas que decían amarte estaban dispuestas a destruirte por dinero. Pero al otro lado de ese dolor, hay algo hermoso. Libertad. Hoy, tengo una casa llena de risas. Tengo amigos que son más familia que la sangre. Tengo un propósito que me hace despertar cada mañana emocionado por vivir. Y tengo algo que no tenía hace 6 meses. Respeto por mí misma. Porque aprendí que establecer límites no es egoísta. Es amor propio. Aprendí que decir que no te convierte en una mala persona. Te hace libre. Aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida.
Tengo 68 años y mi vida apenas comienza. Ser el diario. Apagué la luz y dormí profundamente. Sin el ruido de la lavadora despertándome. Sin el olor a detergente en mis sábanas. Sin el peso de la humillación aplastando mi pecho. Dormí en mi propia cama. En mi propia habitación. En mi propia casa. Dormí como una mujer libre. 3 años después. Epílogo. El Centro de Arte de Eleanor había crecido. Ya no eran solo 3 talleres. Ahora teníamos yoga, cocina tradicional, escritura creativa, incluso un club de lectura. 120 mujeres pasaban por mi casa cada semana. Mujeres de 50 a 85 años, todas buscando lo mismo, un lugar para ser ellas mismas. Algunas vinieron recientemente divorciadas, tratando de reconstruir sus identidades. Otros vinieron como viudas buscando llenar el vacío. Otros simplemente vinieron porque estaban cansados de ser invisibles. Y todos encontraron lo mismo que yo. Comunidad, propósito, dignidad. Valeria ahora tenía 15 años, una hermosa e inteligente adolescente con el fuerte carácter de su abuela. Venía todos los fines de semana. Ayudaba con las clases. Aprendió de las mujeres mayores. Abuela, me dijo un sábado mientras organizábamos hilos, cuando sea grande, quiero hacer algo así. Crear espacios donde la gente se sienta valorada. Vas a hacer cosas increíbles, mi amor. ¿Crees que mamá podría venir algún día solo para ver, no para quedarse? Melissa había completado su libertad condicional sin ningún problema. Trabajaba en una cafetería, vivía en un pequeño apartamento y seguía en terapia. Su relación con Valeria estaba mejorando lentamente. Quizás algún día, respondí, cuando sea el momento adecuado. David había terminado de devolverme hace 6 meses, 68 millones de pesos. Le tomó 3 años, pero lo logró. Ya estamos a mano, mamá, me había dicho, entregándome el último cheque. No, le había respondido. Bueno, nunca será igual, porque no se trata de dinero. Se trata de respeto. Y eso, hijo mío, lo pagas todos los días con tus acciones. Y lo hacía. David había cambiado. Estaba más presente, más atento, más consciente. No perfecto, pero mejor. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el jardín. Las aelas estaban más hermosas que nunca, cubriendo toda la pared con sus brillantes flores rosas. Rebecca se sentó a mi lado con 2 tazas de té. ¿En qué estás pensando? Sobre todo lo que pasó. Sobre cómo algo tan terrible se convirtió en algo tan hermoso. ¿Por qué lo convertiste en algo hermoso? Eleanor, no simplemente sucedió. Decidiste hacer algo con el dolor. Supongo que sí. Bebimos nuestro té en silencio, escuchando a los grillos, sintiendo la fresca brisa nocturna. ¿Sabes? Dije finalmente. Durante años, pensé que el peor día de mi vida fue cuando Melissa me gritó frente a todos. Pero ahora, creo que fue lo mejor. ¿Por qué? Porque ese grito me despertó. Me hizo ver que había dejado de vivir mi propia vida, y me dio el valor para recuperarla. Rebecca levantó su taza hacia los gritos que nos despiertan. Chocamos nuestras tazas y brindamos por el valor de levantarnos después. Reflection final. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeño, invisible, sin valor, escúchame. Importas. Tu dignidad no está en negociación. Tu edad no te hace menos valioso. Tu situación no define tu futuro. Establecer límites no es crueldad. Es amor propio. Defender tu espacio no es egoísmo. Es una necesidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lo hice a los 68. Puedes hacerlo a cualquier edad. Porque la verdadera riqueza no está en las casas que posees o el dinero que tienes. La verdadera riqueza es la paz que sientes cuando te acuestas cada noche sabiendo que nadie puede quitarte lo que realmente importa. Tu dignidad, tu valor, tu derecho a vivir sin humillación y eso que nadie puede quitarte. A menos que se lo permitas. Dejé de permitirlo. ¿Lo harás? Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo sentir que no estás solo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Escribe tu país, tu ciudad. Me encantaría saber que estas palabras te llegaron donde quiera que estés. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que esté pasando por algo similar, comparte esta historia. Tal vez sea el empujón que necesitan para despertarse, tal como lo hice yo. Pulsa el botón de me gusta si crees que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo les dijo que se quedaran abajo porque estas historias necesitan ser contadas. Y necesitas saber que no estás sola. Nunca estás solo.